Clase número 12 del curso de Introducción al Lenguaje de Animación, realizado especialmente para ti. ¿Sí? Para ti. Planteamos hace algunas clases un término en el que ya no ahondamos mucho más, porque sentía yo que era más apropiado justamente en una clase como la que estamos teniendo en este momento. Chido, ¿no? Da miedo. ¿Si topan el Uncanny Valley? El Uncanny Valley puede ser la relación de dos escalas que ya vimos anteriormente en esta clase. La escala de aquí abajo sería una escala figurativa y sintética. Y la escala de aquí arriba fue la que vimos ayer. La sensación de realidad y de irrealidad. Entre más se va acercando a lo figurativo nuestra representación de aspecto visual o kinético, más real la vamos sintiendo, más real la va sintiendo, bla, 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 hasta que llegamos a un punto en el que estamos ya muy cerca del extremo, digamos, de lo figurativo, pero nos acercamos tanto a la realidad sin ser la realidad misma, que el artificio se evidencia. Tenemos mucho de lo que estábamos hablando en los conceptos subversivos de ayer. Nos acercamos un montón, pero no podemos llegar porque es artificial. Y entonces estamos tan cerca de lo natural, sin serlo, que cae estrepitosamente a la profunda irrealidad. Y nos saca, y nos desconecta, y nos malviaja. Freud tiene todo un artículo sobre el término uncanny en alemán, Unheimlich, muchas gracias, en el que explora a fondo, digamos, lo que esto significa y un poco esta cuestión como de algo que es muy familiar, pero nos causa rechazo. Pues más complejo que eso. Freud es un ensayo, ¿no? Pero va un poco por esa idea. Se siente muy cercano a mí, pero me doy cuenta de que no es, y eso es lo que me perturba tanto, pues. Hay algo que no está bien. Por supuesto, sucede con las muñecas de porcelana, que parece que están vivas y que te parece que se están mirando. Se da en la vida misma con distintos elementos, donde hay algo, pues, en tu propia realidad o en una persona o así, que te descontrola. Ay, Dios, mi camarita. Sí, cosas espantosas, que hay muchos ejemplos tremebundos. Y es un tema muy relevante ahora, evidentemente, con la inteligencia artificial y con los robots y con este tipo de asuntos, y los mecatrónicos. Y había por ahí uno del, no sé si en Disney tienen como una exposición o un ride como con todos los presidentes de Estados Unidos, y hicieron el de Donald Trump y era verdaderamente de pesadilla, cositas así, el Museo de Cera aquí en la Ciudad de México, todas esas cosas, pues se acerca mucho a la realidad y entonces nos descoloca porque sabemos que nos llega, porque estamos, ahí sí conocemos tanto también la realidad de alguna manera, que sabemos cuando algo está dislocado y está mal finalmente y no corresponde, y tenemos una sensibilidad donde no podemos necesariamente poner el dedo de qué es lo que nos está brincando, pero sentimos. Pues Blade Runner en qué... el concepto de Blade Runner, claro, sí, la idea de Blade Runner, sí, donde ya llega un punto donde los propios seres humanos no saben, uno mismo no sabe si es o no un replicante. Y entonces este planteamiento para lo que nos sirve en este caso es para cuestionar las posibilidades de la animación de acercarse a este punto. Pues no solamente la pregunta es ¿debemos?, sino ¿podemos? Nuestros científicos estaban tan ocupados pensando si podían que no pensaron si debían hacerlo. Pero life finds a way. Entonces quizás la primera respuesta es decir, no lo hagan, se ve horrible, nunca va a funcionar. Pero eso surge directamente de nuestra propensión a creer que la única estructura narrativa válida es la diegética mimética, incluso, pues, cuando es mucho más complejo el panorama y hay mucho más que podemos explorar con la propia figuración. Pasó con esta película que el guión es malo, pero la animación como que descolocó mucho, la de Beowulf. Está rara, ¿no? Las películas de Final Fantasy son eso, ¿no? Sobre todo las primeras. La primera de Spirit Within, o no sé cómo se llamaba,
justamente estaba intentando acercarse lo más posible a la figuración y era profundamente malvibrosa. Y ya luego en las que están haciendo ahora como de Final Fantasy VII, como basadas más en los videojuegos directamente, están más estilizados los personajes, ya no se están arriesgando tanto, entonces funciona mucho más, porque ya vieron dónde no acercarse. Pero Spirit Within es un ejemplo interesante porque, cuando menos la memoria que yo tengo, es una película malvibrosa. Es una película donde había unas criaturas del espacio que te arrancaban el alma. Yo debo haber tenido 8 años cuando vi ese pedo. O sea, sí me dejó mal un rato, pues. Y entonces eso nos abre una posibilidad interesante, pues. Casi no se ha explorado el cine de horror en animación. A mí me parece un desperdicio de un medio extraordinario. Sí, no digo que no haya, casi no se ha explorado. Sobre todo en proporción numérica de la cantidad de cine animado que se ha hecho, pues. Pero el Uncanny Valley, digo, finalmente aquí en la Escuela de Guadalajara de animación, Rita Basulto, Sofía Carrillo, estas personas hacen niñitas que sacan de pedo, pues. Que sacan de pedo porque son como las muñecas de la abuelita, pues. Que se acercan a lo real, pero no, y entonces empiezan a explorar el potencial de sacar de pedo. Ajá, o sea, yo digo que hay... Nuevamente, depende de la intención. ¿Quieres cuidar, quedarte aquí y no caer? Yo siento que Anomaliza lo logra con bastante decencia. Se arriesgó y supo dónde detenerse y supo cómo manejarlo para que realmente te concentres en lo que ellos querían comunicar, como lo querían comunicar, y no estés diciendo como de, ay, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Muchos otros han caído sin que fuera la intención y puede uno tirarse a voluntad y descubrir qué terrenos temáticos y tonales interesantes están escondidos aquí. Creo que un medio de animación que lo utiliza bastante bien es los videojuegos de terror. Sobre todo muchos videojuegos independientes donde juegan mucho con esta uncanización, la presencia uncanny de algo. Me acuerdo como por ejemplo de los Silent Hills. Hay mucho de ellos, hay mucho de cosas que no deberían de estar como están. Y entonces genera en el jugador una presencia, un malestar. Sobre todo son videojuegos que se saben que ya hay un lado de videojuegos que quieren recrear la realidad, videojuegos mucho más miméticos, pero que los utilizan eso a su favor, para llegarte cuando no lo esperas. Sí, estoy menos familiarizado, entonces como que se me ocurren menos ejemplos, pero es cierto, el género de videojuegos de horror, hay muchos ejemplos, y como los videojuegos mismos siento que en general también pecan de creer que lo único que pueden hacer es en este rincón del vocabulario, entonces los que intentan hacer el Resident Evil, puede no sea uno muy común, funciona. Pueden jugar bien con eso. Hasta los propios zombies de Ocarina of Time eran súper desagradables. Y eso que eran bastante poligonales, bastante sintéticos, y sin embargo había algo ahí como de son o no son banda, ¿no? Lo que hablábamos de Coraje, sobre todo el episodio específico de la tableta, que justo al tener esa animación 3D, que es algo más figurativo que todo lo que estamos viendo que es 2D, pues que hay un salto, que es como de, ay cabrón, ahí hay algo uncanny. Sí, sí, claro. Parecería como contraintuitivo que cuando quiero meter algo horroroso, uno pensaría, pues me voy a lo irreal. Claro. No, al contrario, justamente me acerco más a lo real, pero no voy a llegar y entonces es como más palpable la amenaza. Ok, otro punto que tiene de alguna manera que ver con nuestra relación de la realidad y la animación, que ya hemos ido mencionando, pero no hemos estudiado como deberíamos, como se merece. En esta escuela, a mí me pasó en algunas clases, hablaban de, hay 3 tipos de cine. Las películas de animación, en el mejor de los casos nombrarían de animación, normalmente no lo harían, pero cuando nombran 3, nombran animación, ficción y documental. Son incluso las 3 realizaciones del Plan de Estudios, etc. Ya se imaginarán lo que voy a decir, ¿no? No son cajas, son barras. O sea, sí... Sí, pero ¿cuáles son los extremos de las barras? ¿Es un triángulo? ¿Esto? ¿Es el triángulo de la animación, la ficción y el documental? ¿Es una muy buena idea verlo así? Tengo aquí una película, ¿cómo es? Ficción con acción viva. Tengo una película aquí, ¿cómo es? ¿Es animación con? Simplemente sería por animación, no tendría... Simplemente sería por animación. Bambi es una película de animación. Sí, con elementos ficticios. ¿Cuál es el elemento ficticio? Es una ficción. Bambi no pasó. Dumbo no pasó. ¿Sabes? Blancanieves no pasó. Es una película de ficción, pero es una película de animación.
¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, está bien. Es como en Bob Esponja de que no es así, ni así, ni así, sino es así. Entonces, cuando hablan de estas tres tipos de cine y plantea uno hipotéticamente este triángulo, pues empieza uno a decir, niguas, pues. No se sostiene. Lo que están queriendo decir es, nuevamente, como vimos en la primera clase, la acción viva es el cine, es el único que importa y tiene aquí a un pequeño y torpe animación. Bueno, no sabemos qué hacer con eso, vamos a esconderlo, pero esto es lo importante. Aquí ni siquiera me molesto en decir ficción de acción viva, porque va implícito, ¿no? Porque la acción viva es el cine. Pues no, si puedo tener animación ficción Más bien es un diagrama cartesiano. y puedo tener animación documental, entonces estamos hablando de un diagrama cartesiano y ustedes mismos lo van a llenar. ¿Qué pongo aquí? Documental. ¿Y entonces qué pongo aquí? Ficción, ¿Y entonces qué pongo aquí? acción viva, ¿Y entonces qué pongo acá? animación. Sobre la escala de animación y acción viva ya habíamos hablado. Primer clase, fue básicamente lo único que hablamos, por eso me rompe el corazón que no vinimos precisamente a diferenciar y a ubicar esta escala. De esta otra no hablamos, pero creo que se da por sentado, ¿no? Porque entonces ya puedo decir qué película tengo aquí. Animación de ficción, Bambi. Ahora sí que Bambi. Y entonces, ¿qué película tengo aquí? Ficción viva, fuck, ¿Quién engañó a Roy Rabbit? la llegada del tren. La que sea, por Dios. ¿Quién engañó a Roy Rabbit? Es un ejemplo complicado precisamente porque está entre animación y animación. Es que tienen tantas opciones que no se les ocurre decir Es que ya cualquiera. entrando en el resto de la escala, pues Ficción, hasta acción allá la viva. acción viva. Ok, sí. Tienes toda la razón. No te claves necesariamente en estos extremos. Podría estar más acá. El irlandés, Ajá. Taxi Driver. Sí, exactamente, pues. Gravity se vuelve también complicado porque yo diría que va bastante más hacia la izquierda. Sería un poco más fácil ponerlo más bien como narrativo y no narrativo, porque los elementos que podrían ser documental te sigues manteniendo dentro del esquema aristotélico de narración. No solo sería una cuestión de documental o ficción, pero también del propio esquema de narrativo o no narrativo, como le llamamos, ¿no? Pues yo creo que eso justamente tiene que ver más con este triángulo que estamos explorando. Hablo que como que esta es una diégesis bastante más de la que hemos ido hablando y quiero ver qué hay sobre todo acá arriba. Siento que ahí vamos a llegar más a esa zona. Pero aquí, nuevamente, no nos clavemos necesariamente en la esquina, es más como en esta zona. ¿Qué ejemplo se les ocurre? Documental acción viva. Tempestad, Exactamente. Y entonces, un documental de animación. Tower, Miles con Bashir. Ahí está. ¿No? Sí, no fue tan complicado, pues. O sea, tenemos 4 áreas, evidentemente con una escala potencial, porque podemos hablar de distintos documentales con elementos más o menos de ficción, etcétera, 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 y podemos irnos acomodando de unas u otras maneras, pero las 4 regiones existen, no tienen por qué ser 3, no tiene por qué la acción viva quedarse con el monopolio del documental, y entonces así seguimos defendiendo lo que planteamos en la primera clase, que todo el cine se divide en animación y en acción viva, y que puede tener estas 2 manifestaciones cuando se encuentra predeterminada en pantalla. Sin embargo, también podríamos argumentar hasta cierto punto que no podemos tener una película 100% documental animada. O sea, esta zona es complicada. Porque si nos ponemos muy puristas y un documental está registrando, documentando la realidad de la manera más precisa que puede, la animación inevitablemente, sobre todo en este extremo de la escala, implica una creación artificial, cuando menos del aspecto visual y cinético de la película. Entonces, cuando menos en este extremo, sí podemos llegar, podemos estar en todo lo demás, pues, y seguramente podemos llegar aquí, pero el mero extremo de esto y esto en animación, yo creo que es inaccesible, es muy difícil, aunque sea exclusivamente por una cuestión de aspecto visual y kinesis. Pero, por lo tanto, yo se los planteo, lo mismo pasaría del otro lado. Y a lo mejor por eso le costaba a Javier encontrar un ejemplo. ¿100% ficción y 100% acción viva es posible? Y yo creo que también en los otros 2 extremos, ¿no? O sea, A lo ver. mismo, el documental y acción viva, que dijera así 100% los 2,
Pues es que está muy cabrón, porque a todos le podrías encontrar, o sea, el cine directo justo es esta corriente que quiere evitar la presencia de una manipulación de la realidad, pero aún así cuando eliges el tema de una película y eliges la duración, la estás limitando, ¿no? Entonces ya entras en un pedo, pero tendrías que entrar a cosas como nuevos medios, como tal vez cámaras de seguridad que nunca se interrumpen y cosas así. Ahorita vamos a desarrollar eso, pero sí. Animación ficción también yo creo que es imposible encontrar un 100% de ambos. ¿Por qué? Porque siempre hay un poco de verdad en la ficción, ¿no? Es decir, realmente no existe una abstracción pura como para animarla si no está basada en algún elemento de la realidad. La parte de abajo de este vocabulario siempre ha sido la escala de representación. Representa la realidad. El extremo de aquí no tiene significado, no está representando nada, está completamente desconectado de la realidad. Entonces, si tenemos una película de puras manchas de colores, completamente creadas, que no están queriendo relacionarse de ninguna manera con la realidad, McLaren o Braca. precisamente los abstractos, ¿por qué no sería completamente ficción animada? No está ni siquiera jugando con ningún concepto que nos quiera plantear, es la pura imagen. Yo no neutro, ¿no? No hay abajo, sino en medio entre documental y ficción, porque no es lo que decíamos de que los narrativos son narrativos, ¿no? Ok, claro. Sí, claro, si ficción estamos hablando como de diégesis, es cierto, pero entonces, independientemente de acción viva y de animación, ¿dónde pones el cine abstracto? ¿Lo pondrías en medio? Porque ni una ni otra. Si estamos hablando de una escala de nada más como de drama, entonces más bien como que no pertenece a la escala, entonces. Ni en medio ni en un extremo, a lo mejor hay películas que no puedes acomodar. Si esta fuera una escala de la narración, algo no narrativo no pertenece a la escala. No digo una escala de lo narrativo que va de lo no narrativo a lo sí narrativo, sino que todo pertenece, o sea, que fuera el plano cartesiano de la narración cinematográfica, pon tú. Como de origen del material, ¿no? A ver. Que si es documental es derivado directamente de la no intervención del realizador. O sea, si tiene puesta en escena, ¿no? Voy a plantear otra escala que espero que no nos complique más, sino que nos ayude, que antes yo metí aquí junto con pegado y que luego encontré que era mejor ponerla aparte, para ver si no nos vuelve locos. Vamos a jugar con ella. Es interesante para mí también, pues justamente no hay respuestas correctas, estamos todos explorando esto mismo. ¿Qué pasa si planteamos una escala de objetividad y subjetividad en el cine? Esta es una discusión que tampoco es nueva. Esta es precisamente la gran discusión del cine documental, quizás, ¿no? Existe una película 100% objetiva, ¿no? Y toda esta búsqueda y todas estas corrientes de la mosca en la pared y en las que dicen, no, pues es que qué mosca en la pared, el solo hecho de que elijas el encuadre ya estás afectando al sujeto que estás retratando y el solo hecho de que haya una cámara presente ya hace que uno se comporte distinto, etcétera, 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 etcétera. Pero que entonces podríamos igual empezar a acomodar películas más objetivas, más subjetivas, es decir, que se sienta más o menos la idiosincrasia y la propia mano del realizador que está detrás, independientemente, yo creo, de que hablemos de ficciones o documentales, y que podríamos tener ficciones más miméticas que pretendan ser más objetivas y documentales que sean profundamente subjetivos, que hablen de tus recuerdos, de tu experiencia, de San Soleil y cositas así, pues. O sea, se pone más complicado. O que sean puras recreaciones, ¿no? Vals Vitashir es difícil que sea 100% documental porque todo lo que vemos, pues sí tiene la subjetividad de quienes los están narrando también, además del hecho de ser animado. Entonces, se pone locochón. No, y con los otros triángulos ya... Y con los otros triángulos, sí, creo que ese tiene que ser el encanto al final de esta clase, ¿no? Que tengamos un montón de esquemas con los que empezar a trabajar, idealmente que nos sirvan como herramientas y no como obstáculos, pues que no nos volvamos locos diciendo es que no sé dónde se acomoda mi película y no la puedo hacer. No, al contrario, si tienes el esquema y no sabes dónde meterla, a lo mejor tienes una película y vale la pena hacer, precisamente, porque está rompiendo con los modelos. A mí, cuando menos, personalmente, ir aterrizando estas ideas sí me ha hecho de pronto pensar, ¿cómo podré hacer una película que sea subjetiva, pero que sea documental, pero que sea animación, pero que sea simbólica, ¿no? Y lo empiezas a meter en la cajita
Y creo que eso estimula de pronto sí ciertas ideas, pues. Igual que estimulaba, como decía hace rato, el hecho de tengo que vender este producto, ¿no? El detonante creativo de tu película puede salir de cualquier lado. Y nuevamente, a ver si no se vuelven a armar los madrazos, pues. Pero nuevamente en esta escala, si volvemos a hacerlo como un plano cartesiano de animación y acción viva, nuevamente yo creo que no podemos tener una animación 100% objetiva y que por lo tanto no podríamos tener una acción viva 100% subjetiva. ¿Qué opinan si les planteo esto? Subjetiva es la subjetividad del propio realizador. Entonces, es tu propia película, es tu subjetividad con la que estás Pero trabajando. hay más elementos que interactúan, ¿no? Como por ejemplo, Hay personajes en cuadro, hay otros miembros del crew que interactúan en la película. O sea, Sí, pero todo pasa por ti. Como director tienes la capacidad de decir, es no. intercortarlo con... Sí, pero al mismo tiempo están aportando los otros. Claro, pero tú decides si lo que aportan va en la película o no. ¿tienes un control absoluto de todo en acción viva? Es que depende, puedes llegar a tenerlo. Absoluto. No, es Ya imposible. entramos en el asunto de qué tan acción viva es la acción viva, ¿no? O sea, porque si estás hablando como al estilo Zack Snyder, ¿no? Donde sí tiene mucho más control que alguien que está haciendo, que los Dardenne, por ejemplo. Justamente, pero como tú mismo bien señalas, entonces Zack Snyder estabas avanzando en esta dirección cuando los Dardenne se van quedando aquí. Y si avanzas lo suficiente, te sales de esta esquina. Entonces estas son acciones vivas donde ya puedes tener este nivel de subjetividad, cuando los Dardenne no podrían. Pues que es un asunto de que al final de cuentas el director sí es en ese sentido como uno de los rezagos del fascismo en el siglo XXI. Y estoy hablando de no en Hollywood donde el productor y el estudio, ¿no? Pero del asunto del director donde uno filma su película con sus cosas y al final lo va moviendo. Incluso si el plano tiene cosas que no elegiste tú elegiste ese plano. Pues igual Tú elegiste ese plano, pero tienes control absoluto de todos los píxeles en ese plano y de cómo va a funcionar el propio movimiento en ese plano. 100% acción viva, No, pero puedes quitar ese plano y elegir otro. pero todos los planos de acción viva, por definición, por ser acción viva, tienen un movimiento registrado y por lo tanto objetivo. Ah, ok, ya entendí. Como, este es el mundo de las ideas. Nunca vamos a poder ver la película original. Siempre vamos a ver la película a través de actores. A través de un mundo físico. Eso es precisamente lo que estoy defendiendo, pues. Sí, ya estamos debrayándonos, pues, ¿no? Y creo que esta discusión tiene caso porque sí puedes tener control absoluto de todos los movimientos y todos los píxeles en animación, porque por definición en la animación creas de manera, en general, deliberada el propio movimiento, como estuvimos estudiando en estas clases. Puedes tener un autor único y nada más su subjetividad participó en esa película y él hizo, como hice yo finalmente en mi Cine Minuto, cuadro a cuadro, una historia sobre mí mismo, planteando mis propias inquietudes, controlando todo el movimiento y todo el visual, más incluso que si me hubiera filmado a mí mismo caminando. Porque aunque yo estoy controlando mis movimientos, yo no estoy controlando la realidad física. La imposibilidad que veíamos ayer también nos lleva al extremo de la subjetividad, porque rompe con las leyes de la realidad, de la objetividad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se va conectando. La acción viva 100% objetiva tampoco es posible. ¿La acción viva 100% objetiva no es posible? No, porque como decíamos de que cuando pones una cámara, Estás delimitando estás todo. ¿Ya estás delimitando? Sí, quizás es cierto. pues es como el otro esquema, pero al revés. Quizás es cierto, pero yo plantearía que, digamos, en vez de ser así, sería como más chiquita el área que queda como desprotegida. Si nos ponemos muy puristas, como ya empezaron a decir, sí, quizás todos los extremos son inaccesibles, pero qué tan grande es el triángulo, qué tan chiquito, puede ser lo que finalmente hace relevante, quizás, toda esta discusión, en primer lugar. Es encontrar cuáles son los terrenos que en animación podemos acercarnos y que aquí ya no llegamos. Y viceversa, ¿no? Es también para que valoren incluso las propias posibilidades del medio de acción viva si siguen haciendo acción viva toda su vida. ¿Qué puedo hacer yo que no se puede hacer en ninguna otra disciplina? Mucho de esta clase creo que se ha tratado de eso, pues, de construir un caso en defensa de las posibilidades de la animación
Y puede alguien tomarse la molestia en hacer una clase que completamente complemente, digamos, y diga todo lo que se puede hacer en acción viva y en animación, ¿no? Y no solo en animación, sino en cualquier otra expresión artística. Muy bien. ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo se relaciona sobre todo con lo que platicamos la primera mitad de la clase? Es un documental animado. ¿Están de acuerdo? No conozco suficiente del tema, no sé si es real todo lo que vimos o no. Viendo los créditos, me imagino que sí. Bien podría ser un falso documental. ¿Qué opinan los demás? Como habían puesto en una clase de animación y cine documental, pues yo creo que sí. Uno juzga inevitablemente todos los elementos extradigéticos o no. Que combina, por ejemplo, el registro auditivo que puede ser como documental con la imagen creada digitalmente. Es la realización de la misma imagen, porque hay momentos que imita una realización muy hasta el zoom Sí. o la cámara en mano, en partes, y en otras partes está más estilizado, ¿no? Sí, recrea estas reglas de la ficción de que los momentos intensos se filman de manera intensa. Más que narrativamente, es por montaje y por movimientos de cámara, recreando una sensación. Además de que también la animación se radicaliza, se pone un poco más subversiva en esos tipos de momentos, ¿no? O sea, la cabeza de este hombre explota. Es una mezcla de animación, lenguaje y montaje. Muy bien. ¿Anto? Siento que visualmente es muy simbólico, ¿no? O sea, como Ok. que, vaya, sí se nutre como de el 3D como para que se vea muy realista, pero esa realidad la descompone y hace que se sienta muy simbólico todo. Aunque veas la mitad de una cara, esa mitad de cara real sigue siendo no figurativa, ¿no? Sí, muy bien ubicado. Javi. Porque además, a diferencia, por ejemplo, como Pop Classic, aquí hay un personaje que nos explica las aberraciones que estamos viendo, ¿no? O sea, ese prólogo es justamente explicarnos por qué se van a ver así los personajes, por sus problemas internos. Entonces dice, aquí es me rompió el corazón, y aquí cuando vi que no podía tener finanzas, y este fue cuando yo tenía 2 años y no sé qué. Entonces, cuando vemos a un personaje, mientras más jodido se vea de una manera alejándose de la dimética, ¿no? Ya entendemos que es como, es porque este personaje está más jodido internamente. Muy bien, buenísimo. Ante el sujeto específico que es un animador, los elementos de animación expanden el propio valor documental de lo que se está capturando, ¿no? Porque yo supongo que hasta cierto punto habrá un trabajo como de grabar al propio animador y justo como él se grababa a él y captar sus movimientos, grabar a cómo es él como persona, cómo es este animador y replicarlo dentro de sus movimientos expandidos por su propia filosofía de movimiento y de vida, ¿no? Bello. Tú hubieras venido a todo el curso, güey. Aportas cosas chidas. ¿Qué andas haciendo? No puedo venir a clases porque estoy estudiando. Típico pretexto. Es que el CUEC no me deja venir al CUEC. No, pero sí, yo sé que es cierto, es una pena. Está buenísimo. Me gusta mucho que están empezando a trabajar ya, retomando sus conocimientos previos sobre la propia cinematografía y el propio lenguaje fílmico y todo lo que están aprendiendo en esta carrera y en su quehacer, y están incorporando, me parece bastante orgánicamente, los conceptos que hemos ido desarrollando en las clases anteriores, que ese es finalmente uno de los o el objetivo de esta clase, pues, y ya pueden encontrar de qué manera se relacionan, creo, unos con los otros. Aquí más o menos hice algunas notitas, pues, de todo lo que mencionan que es muy pertinente. Sí es un documental, en el sentido en que Ryan Larkin sí existe, y sí es un animador que le pasó todo lo que dice. Y sí lo entrevistaron y sí escuchamos su voz. Es cierto que podría haber sido un falso documental, porque finalmente, por definición, un falso documental está pretendiendo ser un documental, de pronto te engaña y de pronto no, ¿no? Yo fui a ver Taxi Terán de Jafar Pahani, se acabó, y dije, ¡ay Dios! ¿Era docu? Es parte del punto.
el punto de los falsos documentales, y eso, bueno, mete entre comillas en problemas a los documentales de verdad y hace que uno los cuestione. Y sí, muy probablemente es más fácil hasta cierto punto cuestionar si un documental animado es falso o no, porque hay mucha más falsedad, hay mucho más artificio involucrado, como estuvimos viendo ayer. Y entonces, si fuera un falso documental, la animación va a ser un artificio de todos modos, y nada más tendría que ser artificio el asunto de que la voz que escucháramos fuera un actor. Y podría haber sido, pues, no tiene ni siquiera tantísimos textos. Entonces entiendo que puede haber esa disyuntiva, pero sí, yo creo que sí entra en nuestra definición de documental por muchos elementos. Efectivamente, la gramática cinematográfica y los recursos que utiliza son en ocasiones de la convención de los documentales y en ocasiones de la convención de las ficciones como las entendemos en Acción Viva, pues. El zoom acelerado, como intentando cachar una cosa, estamos acostumbrados a que funcione en documental y sabe dónde utilizarlo, pero efectivamente aprovecha el propio drama que se va construyendo con la entrevista y todos los otros personajes que interactúan levemente a su alrededor no tenían que estar haciendo eso exactamente durante el momento de la entrevista. Ni siquiera nos consta que la entrevista haya sido en un espacio así. Sin embargo, pone hasta los micrófonos, ¿no? Exacto, tanto asume la condición de documental y quiere que lo entendamos como un documental que están los booms en cuadro. Pero luego incluso los booms se vuelven un elemento narrativo, porque luego parece como rodear y apuñalarse y como no dejar escapar al entrevistador. Sí, claro. El propio Ryan al principio dice que voy a confesar y luego utiliza, digamos, ese juego cuando hace confesar al realizador. Que nos presentan 4 personajes, entre comillas, o sea, como 4 capítulos guiados por personajes. Así como con el intertítulo, me parece que es Felicity, el productor, Chris y Ryan. Y Bárbara, tienes toda la razón. Que es el más raro de los capítulos. Es el menos desarrollado, quizás. Pero justifica, o sea, aquí tenemos el objeto del documental, un animador, y el sujeto documentalista, otro animador, que se asume dentro de la propia película, se convierte en un personaje, es el narrador y el introductor, tiene muchos más textos que Ryan mismo, que desarrolla el personaje y nos explica sus motivaciones internas y dice, yo hice este documental porque mi mamá era alcohólica y esto me rebota muchísimo a mí, y yo soy animador y esto me rebota muchísimo a mí. Este documental animado lo produce el National Film Board, en el que trabajaba Ryan 30 años antes. Todo es muy congruente y todo macha en ese sentido. Es interesante el asunto de voy a hacer un documental sobre un animador, lo hago en animación. El propio método que estás eligiendo para crear tu obra ya te está hablando de lo que estás documentando, ya te está metiendo en esa realidad. Y sin embargo no usa la animación tradicional, que contrasta mucho con la animación del personaje. Justo hubo un momento en el que me salí y dije, ¿lo habrá hecho así para separarlos? O... Los niveles de... Ajá, hay una parte donde efectivamente es muy común en las películas de acción viva que quieren separar un nivel discursivo de realidad de otro. Y entonces si la película es acción viva, hacen el sueño animado o la imaginación animada. Cuando tienes un film animado, puede ser que hagas una secuencia que sea acción viva, aunque fuera onírica, digamos, o puede ser que rompas y utilices una técnica completamente distinta o una figuración diferente. Estoy pensando, por ejemplo, en BoJack Horseman. Hay un capítulo en el que cortamos muy a menudo como a la propia imaginación fatalista de BoJack. Es animación 2D, igual en la realidad que en su imaginación, pero está avanzando hacia la síntesis de los personajes y la síntesis de los espacios en los que se desarrollan, y entonces establece un código distinto los dos dentro de animación para diferenciar estos dos discursos. Porque incluso además de los cortos animados de este hombre, también por ejemplo el flashback de los Óscares es con recortes de revistas. Correcto. También ahí es como una dramatización de un momento en una técnica distinta que no es el trabajo original ni es esta realidad diegética en la que estamos trabajando del documentado. Más lejos, y el plano final, Ryan, es sombras y luces. Que no sé si cacharon esa referencia. Es Pas de Deux, ¿no? Es Pas de Deux. Una de las obras más importantes del primer director del National Film Board of Canada. Son como 3 generaciones dentro del propio estudio. Como dato curioso que McLaren era el maestro de Ryan Landry. Sí, claro.
Porque así funcionaba el National Film Board. Se va pasando la manita y de alguna manera Chris Landreth está volviendo con uno de los grandes maestros del pasado que si no se hubiera desviado, seguramente seguiría en el National Film Board y hubiera sido parte de los mentores. Se me hizo interesante lo que decías porque me recordó mucho a Waking Light de Linklater, en especial por una parte de que aunque estaba todo animado con rotoscopía de cierta manera la película, había una diferencia entre la forma en que todos diferentes personajes eran animados dependiendo de lo que decían. Recuerdo que había uno que estaba como animado más o menos realista y conforme iba hablando iban desapareciendo cada vez como detalles con los que estaba animado. Entonces al final terminaba siendo como solo un círculo y un palito, literal construían su discurso, construía animadamente, entonces siento que más o menos iba por ahí en lo poco que vi. Súper bien, sí, ahí yo no he visto Waking Life, confieso, una disculpa, he visto Scanner Darkly, pero es muy interesante porque ahí tenemos justamente una relación del aspecto visual de ese personaje con una carga simbólica de lo que le va sucediendo, que según el contexto algo quería hablar. Y nos lleva muy armónicamente al punto que señaló Anto, muy pertinente y justamente que nos lleva al siguiente gran momento de la clase. Y también, como señalaba Javier, la primera secuencia sirve para plantearnos el significado de los símbolos que va a utilizar en todos los personajes del resto del cortometraje. Como nombrábamos, los símbolos, como ya no son íconos, como ya no tienen semejanza visual con lo representado, entonces para interpretarse dependen de una convención social en la que estemos todos de acuerdo. Entonces Chris Landreth dice, yo quiero que la gente entienda y entre en mi convención, se las voy a plantear en inglés, pues, tal cual. Para que no piensen que es un mundo mágico, imposible, fantástico, donde la gente tiene la cara caída, sino que sepan interpretar eso de manera simbólica, para que no sienten que estoy queriendo representar una realidad plausible, figurativa, sino que estoy yendo al terreno de las ideas, de las abstracciones, de los conceptos de esta naturaleza. Y eso en el aspecto visual y en la kinesis está expresado, pero también es una parte crucial de la propia narración de la película. O sea, sin ese elemento pierdes muchísimo de lo que hace a este documental animado tan valioso. Cortometraje que, dicho sea de paso, ganó el Oscar. Pero pues todo el mundo es nominado al Oscar eventualmente, ¿no? Ya acabó la clase número 12. La próxima clase vamos a terminar de asentar lo que hemos visto en las últimas dos. Alternativas al cine de anécdotas. Películas en el resto del espectro semiótico. Va a estar bien interesante, la verdad, no les miento.